diabético tiende a desarrollar hipertensión en forma importante. En este estudio, un seguimiento de 15 años, se demostró que 4 veces más que el paciente hipertenso que desarrolla diabetes, que el diabético que desarrolla hipertensión, mucho más que el paciente hipertenso que desarrolla diabetes. Sin embargo, la hipertensión arterial o en aquel paciente que tiene hipertensión arterial, el riesgo de diabetes es muy alto y muchas veces el hecho de desarrollar este tipo de problemas tiene que ver con los medicamentos que utilizamos, como habíamos mencionado. Yo insisto que todos estos problemas, la dislipidemia, la diabetes, la hipertensión arterial, son ramas de un mismo árbol que es la resistencia a la insulina, y eso nos lleva a problemas importantes. Algo que quiero enfatizar es que el riesgo del paciente que tiene diabetes es muy alto, pero aquel que acaba de debutar como diabético prácticamente es muy similar al que ya tiene años siendo diabético. Es por eso que es importante que nosotros enfaticemos nuestras medidas, tanto no farmacológicas como farmacológicas, para lograr reducir este riesgo, que es importante. Lo que decíamos en el tratamiento, comparando un bloqueador del sistema renina-angiotensina, en este caso un bloqueador del receptor angiotensina comparado con un beta-bloqueador, la incidencia de diabetes es menor a favor de los ARA2. Y en este otro también, comparado contra un calcio antagonista, también es menor en relación a los medicamentos que bloquean el sistema renina-angiotensina. Y hemos sabido que en pacientes, por ejemplo, mientras más bajo mejor, en este estudio en que se eligieron 3 objetivos importantes para llevar a la presión diastólica, menos de 90, menos de 85 y menos de 80, se demostró en pacientes diabéticos que hay una reducción importante de 50%, 51% de reducción en problemas cardio y cerebrovasculares. Entonces, bajar la presión arterial a los límites más bajos es sumamente benéfico. ¿Quiénes son los que están en riesgo? Los que tienen alteraciones en la glucosa, los que tienen una historia de diabetes gestacional, que tienen un score. La Asociación Americana de Diabetes tiene un score para saber si el paciente tiene riesgo alto, medio o bajo, y poblaciones especiales. ¿Cuáles son las poblaciones especiales? Obviamente las poblaciones de obesos, las poblaciones de personas que tienen falla cardíaca, los que han tenido un infarto, pacientes que tienen ya alteraciones importantes de los lípidos o hipertensos, como mencionábamos. Y esto es lo que tendríamos que hacer: reducir los factores de riesgo causales en las poblaciones o grupos, independientemente del riesgo de cada individuo específicamente. Y también estas son las estrategias poblacionales en la población de alto riesgo, que somos los que hemos estado mencionando. Antes de que se llegue a dar el problema de este tipo, tenemos que llegar a la etapa preclínica de la enfermedad. Otro de los aspectos, y que había mencionado en un inicio, es que la glucosa postprandial se correlaciona importantemente con la mortalidad cardiovascular, además de la conversión a diabetes. Como les decía, estamos durante mucho tiempo consumiendo alimentos y que esto está haciendo picos postprandiales de glucosa. Y si con una carga de glucosa de 75 gramos tenemos alteraciones importantes, no solo en el metabolismo de la glucosa, sino alteraciones importantes en la función endotelial, ¿qué pasará con los picos postprandiales de una parrillada un domingo, en el que además de la carne, de los tacos y todos los platillos que mencionó el doctor Guerrero hace rato, porque le faltó el tequila? Entonces era vitamina T, tacos, tortas, tostadas y tequila. Entonces finalmente esto es algo que influye. Esto es lo que decía, se demostró en un estudio que hicimos recientemente, en el cual en pacientes que llegaron con un infarto a la unidad coronaria, básicamente el 70% de esta población tenía diabetes que no se conocía. Entonces hay algo que, y estos pacientes, el 35%, 39% tenían alteraciones en el metabolismo de la glucosa sin ser diabéticos.
este grupo de pacientes habría que seguirlo y podría revertirse esta posibilidad. Y esos ya tuvieron un infarto. No voy a hablar de la dieta porque se ha hablado mucho y básicamente lo que es el plato del buen comer es lo que teníamos que seguir, pero todas estas actividades pudieran ser benéficas y simple y sencillamente es moverse más que antes de lo que se estaba haciendo. Todos estos trabajos son importantes. Sabemos que el ejercicio reduce el riesgo de desarrollar diabetes importantemente. Es una diapositiva del doctor Héctor Solís, que tomé prestada sin su consentimiento, y que finalmente nos demuestra que es importante el hecho de reducir el riesgo haciendo ejercicio. Hay cuestiones que todas estas labores que aparentemente no son lo que se puede hacer en la casa y en la oficina, todas estas labores son cuestiones. Ahora ya tenemos lavaplatos, lavavajillas, todas las sirvientas ya se ocuparon dos muchas veces, entonces hacemos cada vez menos ejercicio. Caminar en la casa, bailar, trabajar en el jardín, subir escaleras, bajar escaleras. Una señora me decía, voy a parecer loquita, pero bueno, finalmente es algo que pudiera ser benéfico. La actividad sexual es muy importante. Esto es un deporte barato, no necesitamos uniforme. Finalmente, esto es algo que se pudiera practicar más seguido, no necesitas árbitro, y hay muchas cosas benéficas en relación al acto sexual. Saltar la cuerda, cuando estás viendo la televisión, en lugar de churros y papas, palomitas y refresco, tener unas pesas, unas ligas para hacer ejercicio y jugar con su bebé, los que lo tengan. En el trabajo, llegar al trabajo 10 minutos antes, estacionarse lo más posible, no en el de discapacitados porque está muy cerca. Suba las escaleras en lugar de irse por el ascensor. Tener a mano una liga elástica, y muchas veces también es, en lugar de estar hablando por teléfono de una piscina que está enfrente de nosotros, podemos ir a saludar al vecino de la oficina y hacemos un poco de ejercicio. Y esto es todo lo que se pudiera hacer. Todo esto reduce o aumenta el consumo de calorías. Esto es lo que hace el efecto, la cuestión benéfica del ejercicio, y reduce la sensación de depresión y ansiedad, promueve el bienestar psicológico, ayuda a controlar el peso, construir músculos y reducir la grasa, ayuda a las personas adultas a volverse fuertes y capaces para no tener problemas importantes con su locomoción. Y todo esto es también un cambio en el estilo de vida importantemente. En este sentido, ¿quiénes son aquellos pacientes que en un momento dado están en riesgo de convertirse en diabéticos y pueden ser valorados? Pues creo que debemos de ver todas las personas mayores iguales a 45 años, y si estos pacientes son normales en ese sentido, creo que deberíamos ver. La edad simple y sencillamente va en contra de nosotros, y la posibilidad de desarrollar diabetes es mucho mayor en edades más jóvenes y más frecuentes para aquellos con riesgo alto, como las personas que tienen sobrepeso u obesidad, familiares en primer grado de diabetes, hermanos, padres o hijos, grupos étnicos de alto riesgo como los mexicanos, y creo que son la mayoría de los pacientes que vemos. Historia de diabetes gestacional, las mujeres que han tenido bebés mayores de 4 kilos, y quizá podemos atrevernos a decir que son pacientes o hijos menores de 3.5 kilos, porque las mexicanas tienen una constitución todavía un poco más baja. Los pacientes que son hipertensos, los que tienen lipidemia, aquellos pacientes que tienen triglicéridos importantes, es un marcador de desarrollo de diabetes. Alteraciones en la glucosa de ayuno, o que tenga una tolerancia alterada a la glucosa, y aquellos pacientes que hayan padecido un infarto o alteraciones como tipo angina de pecho. Básicamente lo que necesitamos es reducir la resistencia a la insulina, reduciendo el peso, evitando obesidad, incrementar la actividad física, una dieta balanceada, y tenemos que evitar medicamentos que empeoren la resistencia a la insulina. Les agradezco su